El mundo mira atónito cómo cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética, se habla de tecnología y hasta de una tercera guerra mundial. Pero mientras tanto, la Colombia de principios de los 90 estaba sumida en una época de violencia incomparable. Las bombas, el narcotráfico y el miedo reinaban. Se acercaban las elecciones presidenciales de 1990, pero antes de ellas fueron asesinados 3 candidatos: Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. El pueblo colombiano miraba indefenso cómo sus líderes eran asesinados. Pero los jóvenes todavía no se daban por vencidos. Un grupo de universitarios empezaron un movimiento con el propósito de cambiar la obsoleta Constitución de 1886 por una que estuviera acorde a la Colombia de los 90. El 11 de marzo repartieron una 7ª papeleta en la que exigían ello, aunque la registraduría no hubiera autorizado tal cosa. Debido a cerca de 2 millones de votos en estas elecciones, decidieron añadir esta opción legalmente para las elecciones presidenciales del 27 de mayo, en donde se aprobó el cambio de constitución y salió victorioso César Gaviria. Estas entrevistas son una muestra de cómo esta generación, la generación de nuestros padres, hizo parte del gran cambio político y social de la época. Veníamos de una época en donde había habido muchos ataques, no solo contra la gente del común, porque se atacaban los cajeros automáticos y demás, época muy fuerte de Pablo Escobar. Veníamos de una matanza de 4 candidatos presidenciales, y en ese momento un grupo de jóvenes comenzó con las universidades a promover una constituyente. La idea de esa constituyente era hacer una reforma del Estado y permitir que los acuerdos que se estaban realizando con diferentes vertientes, involucrados ya los grupos de guerrilleros que se habían desmovilizado, pudieran tener una participación más activa en política. Una de las cosas que me acuerdo más fuerte fue la decisión cuando se tomó lo de la 7ª papeleta, es que no fue legal. Nunca se contaron los votos, jamás se supo, porque no fue un proceso que hubiera tenido un proceso legal en el Congreso similar. Simplemente se asumió que la gente lo quería y con base en eso el presidente Gaviria propuso hacer la constituyente. Y uno de los golpes más fuertes fue que se aprobó la abolición del Senado y la Cámara de Representantes, y que fueran nombrados posteriormente, después de que se acabara el proceso de la constituyente. Me parece que eso sirvió para la reconciliación del país, porque se permitieron ver diferentes vertientes que no existían antes y pudieran tener un proceso para que otras ideas se pudieran establecer. Veníamos de un proceso de Frente Nacional en donde solo habían 2 candidatos reales, fuera el candidato liberal o conservador. Ya se había roto el esquema. Yo en mi caso voté por Álvaro Gómez Hurtado, pero en ese momento Gaviria había tomado las banderas después del asesinato de Luis Carlos Galán, y pues obviamente ese hecho que conmovió muchísimo al país le permitió a él tener una fuerza política suficiente para no estar pegado a las maquinarias existentes y crear una nueva alternativa de poder. Sí, lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer mismo. Fue un movimiento liderado por los estudiantes de la mayoría de universidades, de todas las universidades de Bogotá, por lo menos hasta donde yo recuerdo. Salimos a marchar. La intención era hacer un voto en las elecciones de 1990, en las elecciones parlamentarias, donde pretendíamos exigirle al gobierno o mostrarle al gobierno con una gran cantidad de votos la necesidad de reformar la constitución que existía en ese momento. Por una nueva constitución se estaba dando también la vuelta a la sociedad del M-19 después de un proceso de paz, y existía esa necesidad. Recuerdo que había un señor Fernando Carrillo que era el que lideraba, no sé de qué universidad era o qué profesión tenía, pero sí recuerdo ese nombre bastante bien. Salíamos a marchar y pues la idea era generar ese voto adicional. En ese momento era una papeleta lo que se metía, o papeletas marcadas con los votos por el candidato que uno quería. Entonces lo que se hizo fue meter una papeleta adicional, por eso se llamó el movimiento de la 7ª papeleta, y tuvo unos resultados muy buenos, creo que algo así como 2 millones de votos en la primera vez que se hizo. Previo a la reforma del año 91, pues lo que estaba padeciendo el país era una situación bastante complicada,
de presión social, económica, lucha contra la guerrilla, lucha contra el narcotráfico, influencia a partir de ese soporte que pretendía dar Estados Unidos y otros países a la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, una situación bastante compleja para la sociedad y para el gobierno. Surge las nuevas posibilidades como una ventana, como una posibilidad de cambiar, de dar un vuelco total a la situación que estaba padeciendo Colombia por esa época. Un grupo de gente joven, más o menos de mi generación, correspondía o lideraba más bien junto con los dos partidos tradicionales y encabezaba también un guerrillero, un movimiento guerrillero muy fuerte de la época, como era el M-19, también a participar en este vuelco que se le pretendía dar a la sociedad, y que también invitaba a otros actores del gran conflicto que siempre ha padecido Colombia durante más de 50 años, y para mi generación constituyó pues una expectativa de cambio bastante grande, y se volcaron muchas esperanzas sobre la posibilidad de una reforma a la ley de leyes, como es llamada la Constitución Política. Efectivamente, pues esta reforma se dio, efectivamente pues hubo un respaldo mayoritario por parte de la sociedad, por parte de quienes estábamos habilitados en esa época para respaldarla, y participábamos en foros, nos invitaban a quienes éramos estudiantes de Derecho por la época, participábamos, íbamos activamente a conocer cómo era ese momento histórico por el que atravesaba Colombia, por parte explicados por sus propios protagonistas. La papeleta es que fue un movimiento que tuvo mucha visibilidad juvenil, es decir, no sé si fue convocado, organizado, no lo recuerdo, pero sé que lo que los medios de publicación, de comunicación motivaban o estimulaban era el hecho de que había sido un movimiento profundamente juvenil, y creo que el experimento de la Constitución del 91 pues es lo que corresponde a este país, es el ejercicio más cercano a lo que es la realidad de este país, pluricultural y que convocó muchos intereses, y por primera vez se habló para construir una idea de país que estuviera más acorde a lo real que a lo formal, como era la Constitución del 86, que era una constitución para otro país. Esta por lo menos es para el nuestro. Básicamente se buscaba que fuera una constitución más incluyente, que tuviera en cuenta a todos los sectores de la sociedad. Como te decía, se venía cerrando ya el proceso de negociación y de reinserción a la sociedad del grupo guerrillero M-19. Ellos también tenían algunas peticiones y algunas inquietudes que solamente se podían hacer incluyendo o modificando la Constitución. Entonces, pues básicamente era eso. Veníamos con una Constitución de más de 100 años, y pues definitivamente las épocas cambian, y sí era importante hacerle una modernización a la Constitución que existía del 86. Me parece que fue muy sano en el proceso que se viera un triunvirato en la presidencia de la constituyente, en la cual había representación del Partido Liberal, el Partido Conservador y la parte correspondiente de izquierda con el M-19. La Asamblea Nacional Constituyente fue compuesta por 70 personas de elección popular. Nosotros mismos fuimos a las urnas a votar, y estas eran las personas encargadas de modificar la Constitución. Sí reunió la mayoría de los aspectos. Obviamente no va a haber todos los sectores de la sociedad contentos en un 100%, pero sí fue una constitución mucho más incluyente, diseñada, si se puede decir así, para la Colombia de la década de 1990, y se supone que para mucho más tiempo. Se tuvieron en cuenta otros sectores de la sociedad, como los grupos minoristas, como los indígenas, formas de pensar diferentes, y sí fue una cosa muy positiva haber podido generar ese cambio. Muchos de esas reformas hoy en día se han venido concretando, y creo que hay mucho más por hacer.
Una constitución puede ser lo más cercano a lo que quiere un pueblo, pero nunca van a estar el 100% de las personas de acuerdo en que esa es la constitución. Siempre va a haber algo que van a querer modificar en la constitución. Fíjate, en el gobierno anterior hubo una intención de modificar la constitución para generar una reelección presidencial. Ahora es por el proceso de paz con la guerrilla, con el grupo de las FARC. Lo que te quiero decir es que se podría estar modificando una constitución cada 2 o cada 3 años o cada 6 meses. Obviamente hay que generar un acuerdo y tratar de que la constitución dure la mayor cantidad de tiempo posible, 15, 20, 50 o de pronto hasta 100 años como duró la del 86. Pero evidentemente en este momento seguramente vamos a tener que hacer cambios a esa constitución, precisamente porque están surgiendo grupos que se van a reinsertar a la sociedad y que tienen algunas inquietudes y algunas cosas que van a ser validadas con el resto de la sociedad, incluidas en la Constitución, y habrá otras que definitivamente no se van a incluir. Nosotros somos la generación de la hora, y como nuestros padres no nos debemos quedar callados. Debemos participar y debemos estar atentos de lo que pasa a nivel nacional. El año entrante se cumplirán 25 años de la Constitución del 91, y muchos sectores de la sociedad dicen que posiblemente haya un cambio de Constitución. Nosotros vamos a ser esa generación que va a vivir el nuevo cambio, tal como lo vivieron nuestros padres. Mire lo grande que es perdonar. ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina al realizar que ya no estoy? ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás, no sé quién soy. Si ya no duermes en la noche, si tu sonrisa ya no está, si nada dejan los reproches, regresa y no mires atrás. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti, solo por ti. Ay,